Un hombre millonario presenció la escena más dolorosa. Un gorila llorando por su cría perdida. Pero lo que pasó a continuación, nadie lo podía imaginar y terminó conmoviendo al mundo. El rugido atravesó la selva como un lamento que desgarraba el alma. No era el grito de un depredador. Era el llanto desconsolado de un padre. Bajo la lluvia torrencial que azotaba el Gabón, un gorila macho sostenía entre sus brazos poderosos el cuerpo inerte de su cría. El pequeño colgaba como un muñeco roto, sin vida, con los labios azules y los ojitos cerrados para siempre. La madre se acercó temblando. Sus manos enormes acariciaron el rostro diminuto de su bebé, mientras un gemido gutural brotaba de su garganta. Era un sonido que helaba la sangre, el lamento universal de una madre que no entiende por qué su hijo ya no respira. El padre rugió nuevamente, esta vez dirigiendo su furia hacia el cielo plomizo, como si quisiera reclamarle a Dios mismo por haberse llevado lo más preciado de su vida. Sus puños se estrellaron contra el barro, salpicando agua y tierra en todas direcciones. Era la imagen más cruda de la impotencia. Un gigante de 200 kilos, capaz de partir un tronco con las manos, se encontraba completamente indefenso ante el silencio de su cría. Fue entonces cuando entre los árboles empapados apareció una figura humana. Eduardo Mendoza emergió del follaje como un fantasma mojado. Su traje de diseñador italiano estaba arruinado por la lluvia. Su cabello perfectamente peinado ahora chorreaba sobre su rostro tenso. Pero en sus ojos había algo que el gorila reconoció inmediatamente. Dolor. El mismo dolor desgarrador que él sentía. Eduardo levantó las manos lentamente, mostrando las palmas vacías. Tranquilo, susurró con voz quebrada. Soy padre, como tú. Y en ese momento, dos especies completamente diferentes se miraron a los ojos, unidos por la tragedia más antigua del mundo, la pérdida de un hijo. Pero, ¿cómo había llegado este empresario mexicano hasta el corazón de África? ¿Qué cadena de eventos lo había llevado a presenciar esta escena devastadora? 6 horas antes, Eduardo Mendoza ajustaba su corbata italiana mientras maldecía el calor infernal de 42 grados. ¿Quién carajo hace reuniones de negocios en medio de la selva? Gruñó secándose el sudor con un pañuelo de seda. Su chofer local, un hombre delgado de sonrisa nerviosa, le explicó por 10ª vez. Señor Osei es muy especial. Dice que la naturaleza inspira mejores negocios. Eduardo revisaba los contratos en su tablet. Kwame Osei, excéntrico millonario ganés, había construido un complejo empresarial de $200 millones en pleno corazón del Gabón. El lugar era accesible solo por una carretera de tierra de 100 kilómetros, y Eduardo tenía que llegar allí para cerrar el trato de su vida. Mextech Solutions, su empresa de tecnología, había desarrollado un sistema revolucionario de drones para minería sustentable. El contrato con Osei valía $500 millones, la cifra más grande que había manejado en sus 25 años de carrera. 5 años trabajando en este proyecto, murmuró revisando las especificaciones técnicas. 5 años desde que Diego murió. La imagen lo golpeó como siempre. Su hijo de 8 años, hundiéndose en la piscina de la mansión en Polanco, mientras papá estaba en una reunión urgente que no podía posponerse. Papá, ¿me enseñas a nadar bien cuando regreses? Habían sido las últimas palabras de Diego. Eduardo sacudió la cabeza violentamente. El trabajo era su droga, la única manera de no pensar en esa tarde maldita. Los negocios lo mantenían ocupado, lo mantenían vivo, o al menos funcionando. De repente, el cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado las luces del mundo. Las primeras gotas comenzaron a caer con fuerza, estrellándose contra el parabrisas como balas de agua. «Señor, viene tormenta grande», advirtió el chofer con preocupación creciente. «Siga manejando», ordenó Eduardo. «Nada va a arruinar este contrato». Pero la naturaleza tenía otros planes. La tormenta se desató con una furia que parecía sobrenatural. En cuestión de minutos, la selva se transformó en un infierno de agua,
viento y rayos que partían el cielo en dos. La familia de gorilas buscaba desesperadamente refugio. El macho dominante abría camino entre la vegetación, sus brazos poderosos apartando ramas que la tormenta convertía en proyectiles mortales. Detrás de él, la hembra corría con su cría aferrada al pecho, protegiéndola de la lluvia helada con su propio cuerpo. El pequeño gorila se agarraba a su madre sin entender lo que pasaba. Sus ojitos asustados miraban las ramas que se quebraban como fósforos, mientras el estruendo de los truenos hacía temblar la tierra bajo sus pies. El padre rugía instrucciones que se perdían en el caos. Necesitaban llegar a las rocas altas, al refugio que habían usado durante generaciones de su familia. Pero el camino se estaba convirtiendo en una trampa mortal. El pequeño arroyo que siempre habían cruzado sin problemas, ahora era un río enfurecido que arrastraba troncos enteros como si fueran palillos de dientes. La corriente rugía con una violencia que competía con los truenos. La madre dudó un instante en la orilla. El agua había crecido tanto que ya no podía ver el fondo. Pero su pareja la urgía desde el otro lado. Tenían que cruzar antes de que fuera demasiado tarde. Dio el primer paso. El segundo. El agua gelada le llegaba ya a las rodillas, luego a la cintura. Y entonces sucedió. Su pie resbaló en una piedra cubierta de limo. Por una fracción de segundo perdió el equilibrio. Y esa fracción fue suficiente. La corriente arrancó a su bebé de sus brazos como si fuera una hoja seca. El gritito agudo del pequeño se perdió inmediatamente bajo el rugido del agua. Sus manitas se extendieron buscando algo a lo que aferrarse, pero la corriente se lo tragó como si fuera nada. La madre lanzó un alarido que atravesó la tormenta. Un sonido que no era de este mundo. El lamento de una madre viendo morir a su hijo. El padre reaccionó en una milésima de segundo. Sin pensar, se lanzó al agua torrencial con un rugido que hizo temblar los árboles. El padre gorila luchó contra la corriente como un titán enfurecido. Las aguas heladas lo golpeaban con troncos y piedras, pero nada podía detenerlo. Sus brazos se movían como martillos, apartando cada obstáculo que se interponía entre él y su hijo. Lo encontró entre dos rocas, donde la corriente había creado un remolino traicionero. El cuerpecito inerte del bebé flotaba boca abajo, sus bracitos colgando sin vida en el agua turbia. Con un rugido desgarrador, el padre lo sacó del agua y lo apretó contra su pecho. Pero ya era demasiado tarde. El pequeño no respiraba. Regresó a la orilla arrastrando los pies como un gigante vencido. Cada paso era una agonía. La madre corrió hacia él con los ojos desorbitados, esperando un milagro que no llegó. Cuando vio el cuerpo inmóvil de su bebé, se desplomó. Su llanto atravesó la selva como una daga que cortaba el aire. Se acercó y tomó al pequeño en sus brazos, meciéndolo como si pudiera despertarlo con amor puro. El padre rugía al cielo, golpeando el suelo con puños de piedra. Su furia era tan intensa que los pájaros volaron despavoridos de los árboles cercanos. Fue en ese momento cuando Eduardo Mendoza salió de entre los árboles. El empresario mexicano caminó lentamente hacia la tragedia, con las manos levantadas y el corazón destrozado. La lluvia caía sobre su traje arruinado, pero ya no le importaba nada de eso. «Por favor», susurró mirando a los ojos del gorila macho. «Soy padre como tú. Sé lo que es perder un hijo». El gorila lo miró con desconfianza, inflando el pecho en señal de advertencia. Pero algo en los ojos de Eduardo, algo en esa mirada rota y desesperada, lo hizo dudar. Eduardo se arrodilló en el barro, a 3 metros de la familia enlutada. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «Mi Diego se ahogó hace 5 años», confesó con voz quebrada. «No pude salvarlo, pero tal vez pueda salvar a tu bebé». Recordó el curso de supervivencia extrema que había tomado después de la muerte de Diego. Técnicas de primeros auxilios que juró nunca tendría que usar. Conocimientos que había adquirido en un intento desesperado de prepararse para una segunda oportunidad que nunca llegó. Hasta ahora. «Déjame intentar», rogó extendiendo las manos vacías. «Padre a padre».
Déjame intentar. El gorila macho lo estudió por largos segundos que parecieron eternos. En esos ojos enormes, Eduardo vio algo imposible. Reconocimiento. Como si el animal entendiera que este extraño humano compartía su mismo dolor desgarrador. Y entonces, sucedió algo que desafió toda lógica. El padre gorila dio un paso atrás. ¿Pueden imaginarse el dolor de un padre viendo morir a su hijo sin poder hacer nada? ¿Han pasado por alguna pérdida que los marcó para siempre? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias y de qué ciudad son. Eduardo se acercó al pequeño cuerpo con manos temblorosas. El bebé gorila no tenía pulso. Sus labios estaban azules y su temperatura corporal había bajado peligrosamente. Llevaba al menos 12 minutos sin respirar. Cualquier médico habría declarado el caso perdido. Pero Eduardo no era médico. Era un padre desesperado que entendía exactamente lo que significaba esa mirada en los ojos del gorila macho. «Vamos, pequeño», murmuró posicionando sus manos sobre el diminuto pecho. «Tu papá te necesita». Comenzó las compresiones rítmicas, recordando cada detalle del entrenamiento. 30 compresiones, 2 respiraciones. El ritmo tenía que ser perfecto, la presión calculada para no romper las costillas frágiles del bebé. La lluvia seguía cayendo torrencialmente, pero Eduardo se concentró completamente en su tarea. Los padres gorilas observaban cada movimiento sin atacar, como si intuyeran que este humano era su única esperanza. 1, 2, 3, contaba Eduardo mientras presionaba. Sus brazos comenzaron a arder por el esfuerzo, pero no se detuvo. Inclinó la cabeza y sopló aire en los diminutos pulmones del bebé, luego volvió a las compresiones. El barro se pegaba a sus rodillas, la lluvia empapaba su camisa, pero nada importaba excepto esos pequeños pulmones que se negaban a funcionar. 3 minutos. 5 minutos. 8 minutos de RCP continua. El gorila macho se acercó más, su respiración como vapor caliente sobre la nuca de Eduardo. El empresario podía sentir la presencia imponente del animal, pero extrañamente no tenía miedo. «No te rindas», susurraba entre compresiones. «Lucha, pequeño, lucha». 10 minutos, 12 minutos. Los músculos de Eduardo temblaban por el esfuerzo sobrehumano, pero algo dentro de él, la memoria de no haber podido salvar a Diego, lo impulsaba a continuar. La madre gorila gemía suavemente, como si estuviera animando al humano en su lucha desesperada contra la muerte. Eduardo siguió el ciclo sagrado. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. La lluvia lavaba el sudor de su frente. El barro se acumulaba bajo sus uñas. 15 minutos de RCP. Los libros de medicina dirían que era imposible. Pero Eduardo había aprendido que los milagros no siguen las reglas de los libros. «Por favor, Dios», rogó mientras continuaba. «Esta vez déjame salvar un hijo». 16 minutos de lucha contra lo imposible. Y entonces, sucedió. Un espasmo. Casi imperceptible, pero real. Eduardo dejó de comprimir y acercó el oído al pequeño pecho. Su propio corazón latía tan fuerte que temió no poder escuchar nada más. Y entonces lo oyó. Un latido débil, pero inequívoco. «¡Está vivo!», gritó Eduardo hacia la selva empapada. «¡El bebé está vivo!». El pequeño gorila tosió débilmente. Un hilo de agua salió de su boca, seguido de un gemido frágil que resonó en la selva como una melodía celestial. La madre gorila lanzó un rugido que atravesó la tormenta. No era un grito de furia. Era un canto desgarrador de alivio, una mezcla de lágrimas y celebración que hizo que los pájaros regresaran a los árboles. Se inclinó sobre su hijo, lo tomó en sus brazos y lo acunó contra su pecho, llorando con sonidos que parecían humanos. Besaba su carita repetidamente, como si quisiera grabar en su memoria cada segundo de este milagro imposible. El padre gorila levantó la cabeza hacia el cielo plomizo y rugió con una fuerza que hizo temblar las hojas. Su voz rebotó entre los árboles, resonó en toda la selva como un trueno de victoria. Ya no era el rugido de dolor que había partido el aire 15 minutos antes. Era un grito de vida, de esperanza renacida, de gratitud hacia el universo. Eduardo se dejó caer hacia atrás, respirando agitadamente.
Sus manos temblaban, su uniforme estaba cubierto de barro hasta los codos, pero sus ojos brillaban con lágrimas mezcladas con agua de lluvia. Había tocado la frontera invisible entre la vida y la muerte, y había logrado empujarla en la dirección correcta. El bebé respiraba débilmente, pero cada respiración era un tesoro. Sus manitas se movían lentamente, como si trataran de aferrarse nuevamente al mundo de los vivos. Por primera vez en 5 años, Eduardo había salvado una vida en lugar de perderla. El gorila padre se acercó lentamente. Eduardo temió por un momento que fuera a atacar, pero lo que vio en esos ojos enormes fue algo completamente diferente. Gratitud, reconocimiento, respeto entre padres que entendían el significado sagrado de proteger a sus hijos. El gorila extendió su mano gigante y tocó el hombro de Eduardo suavemente. Un gesto imposible entre especies, pero el dolor compartido había creado un vínculo que desafiaba toda lógica. De nada, amigo, susurró Eduardo con voz quebrada. Un padre siempre entiende a otro padre. La tormenta comenzó a ceder gradualmente. El rugido del gorila se fue apagando, y en su lugar quedó el sonido suave de la lluvia, disminuyendo. Había ocurrido un milagro en medio del barro y la desesperanza. Y 3 vidas, las del padre gorila, su bebé, y Eduardo Mendoza, habían sido transformadas para siempre. La lluvia se detuvo finalmente, como si la propia naturaleza quisiera rendir homenaje al milagro que acababa de presenciar. El cielo comenzó a abrirse lentamente, dejando filtrar rayos dorados que iluminaban la selva empapada como si fuera una catedral natural. Las gotas seguían cayendo de las hojas, pero ya suaves como suspiros después del llanto. La madre gorila continuaba acunando a su bebé contra el pecho. El pequeño respiraba con dificultad, aún débil, pero vivo. Sus ojitos se entreabrían de vez en cuando, y cada vez que eso sucedía, ella lo acariciaba con una ternura infinita. Eduardo permanecía sentado en el barro, exhausto pero en paz consigo mismo por primera vez en 5 años. Observaba a la familia reunida con un sentimiento que no experimentaba desde la muerte de Diego. Propósito cumplido. El gorila padre se mantenía de pie al lado, imponente, pero su mirada ya no se apartaba del hijo ni del hombre que lo había salvado. Rugía suavemente de vez en cuando, ya no con furia, sino como recordándole a toda la selva que su bebé había vuelto a respirar. «Señor Eduardo», gritó el chofer desde la distancia, aún demasiado aterrorizado para acercarse. «¿Está usted bien?» Eduardo levantó la mano sin quitar los ojos de la familia. «Nunca he estado mejor en mi vida». La madre gorila alzó la vista y lo miró directamente. No había palabras posibles entre especies tan diferentes, pero Eduardo entendió todo en esa mirada. Gratitud, confianza y la certeza de que ese momento quedaría grabado en ambos para toda la eternidad. El padre gorila se acercó a Eduardo, se inclinó ligeramente, un gesto de despedida respetuosa, y luego se volvió hacia la selva. Era hora de marcharse. La familia necesitaba cuidados que solo la naturaleza podía brindar. La madre se levantó despacio, aún con el bebé en brazos, y siguió al macho. Cada paso los alejaba del lugar donde había ocurrido el milagro. Pero antes de desaparecer entre los árboles, el pequeño gorila abrió sus ojitos y miró directamente a Eduardo. Por un segundo que duró una eternidad, sus miradas se encontraron. Eduardo vio en los ojos del bebé algo que cambió su alma para siempre. Vida renaciendo, esperanza siendo reconstruida, futuro abriéndose nuevamente. «Adiós, pequeño», susurró con voz ahogada. «Vive bien. Vive feliz». La familia desapareció en la espesura verde de la selva, dejando a Eduardo solo con la lección más grande de su vida. A veces, para sanar un corazón roto, primero hay que sanar el corazón de otro ser. El empresario que había viajado para cerrar un contrato de $500 millones había encontrado algo infinitamente más valioso: la razón por la cual Diego había tenido que marcharse. Para que él pudiera estar aquí, en este momento exacto, salvando la vida que realmente importaba salvar. Eduardo nunca llegó a la reunión con Kwame Osei.
Sentado en la habitación del hotel de Libreville, con el uniforme aún manchado de barro seco, tomó su teléfono y marcó el número que había memorizado durante meses. «¿Señor Mendoza?», atendió la asistente de Osei con expectativa. «El señor Osei lo está esperando. La tormenta ya pasó. Puede venir cuando guste». Eduardo miró por la ventana hacia la selva infinita donde una familia de gorilas había cambiado su vida para siempre. «Dígale al señor Osei que no puedo continuar», dijo con una calma que lo sorprendió. «He encontrado algo más importante que el dinero». «¿Pero el contrato de 500 millones?» Eduardo colgó. Por primera vez en 25 años, el dinero no era su prioridad. Pasó 3 días en esa habitación, sin afeitarse, pidiendo comida al room service, pensando. No podía quitarse de la mente la imagen del bebé gorila, respirando nuevamente, los ojos del padre llenos de gratitud, el abrazo desesperado de la madre. Al cuarto día, llamó a su mejor amigo en Ciudad de México. «Raúl, voy a vender Mextec». «¿Estás loco?», gritó Raúl del otro lado de la línea. «La empresa vale 800 millones de dólares. Por eso mismo, necesito ese dinero para algo más grande». «¿Para qué, hermano? ¿Qué puede ser más grande que el imperio que construiste durante 20 años?» Eduardo cerró los ojos, recordando las manos diminutas del bebé gorila moviéndose lentamente, aferrándose a la vida. Para salvar vidas que realmente importan. Una semana después, Eduardo estaba en una mesa de café en el centro de Libreville, frente al doctor James Kenyatta, el veterinario más respetado del Gabón. «Quiero construir el centro de rehabilitación de primates más avanzado de África», explicó Eduardo, extendiendo sobre la mesa planos que había estado dibujando durante días. Hospital veterinario de última generación, laboratorios de investigación, programa de reproducción asistida. Doctor Kenyatta casi derramó su café. «¿Cuánto dinero está pensando invertir?» «200 millones de dólares para empezar». El veterinario se quedó mudo. «¿Habla en serio, señor Mendoza?» Eduardo extendió la mano. «¿Quiere ser el director científico del Centro de Conservación Diego?» «¿Diego?» «Mi hijo», respondió Eduardo con voz serena. «Murió para que yo pudiera estar en la selva ese día y salvar a ese bebé gorila. Ahora quiero que su nombre salve a miles de otros». Doctor Kenyatta miró los planos detallados, las especificaciones técnicas, el presupuesto millonario, y luego miró a los ojos de Eduardo. Vio algo que nunca había visto en un empresario: propósito puro. «Acepto», dijo estrechando la mano del mexicano. Y así comenzó la segunda vida de Eduardo Mendoza. Un año después. El Centro de Conservación. Diego se extendía por 10.000 hectáreas de selva preservada, como una ciudad del futuro integrada a la naturaleza. Edificios de cristal y acero se alzaban entre los árboles gigantes, conectados por puentes elevados que respetaban cada rama, cada nido, cada vida salvaje. Eduardo caminaba por los senderos de observación al amanecer, como hacía cada día desde que se mudó permanentemente al Gabón. Ya no usaba trajes italianos. Ahora vestía uniforme caqui y botas de explorador, como un hombre que había encontrado su verdadero hogar. «Los resultados son extraordinarios», le comentaba Dr. Kenyatta durante su caminata matutina por los recintos de recuperación. «El programa de reproducción de chimpancés ha tenido un 92% de éxito. Las poblaciones de gorilas de montaña han aumentado un 45% en toda la región». Eduardo sonrió observando a una familia de bonobos rescatados que jugaba en un recinto que replicaba perfectamente su hábitat natural. ¿Y la familia que me inspiró? «Ah, ellos...». Dr. Kenyatta señaló hacia una sección especial del centro. «Viven cerca. Vienen cada semana». Y era verdad. El gorila padre, la madre y el bebé, ahora un juvenil sano y curioso de casi 2 años, aparecían regularmente en los límites de la reserva, como si quisieran visitar al hombre que había salvado a su familia. Eduardo había construido una casa de cristal en el corazón de la reserva, desde donde podía observar la vida salvaje las 24 horas del día. Cada mañana desayunaba viendo el despertar de la selva que ahora protegía.
Su teléfono sonó. Era un periodista de National Geographic. Señor Mendoza, queremos hacer un documental sobre su transformación. Del empresario que casi cierra un contrato de $500 millones al conservacionista que ha salvado especies enteras. No fui yo quien salvó especies, respondió Eduardo, observando al joven gorila. Su pequeño amigo, que jugaba con sus hermanos menores en la distancia. Fue un bebé gorila quien salvó mi alma. ¿Cómo se siente sabiendo que vendió una fortuna pero ganó un propósito? Eduardo pensó en la pregunta mientras miraba la foto de Diego que tenía sobre su escritorio. Mi hijo murió para que yo pudiera salvar a miles de otros hijos. No hay mejor inversión que esa. Colgó el teléfono y salió a la terraza. En el borde de la selva, como cada día a la misma hora, aparecieron sus visitantes especiales. El gorila padre lo vio y rugió suavemente. Un saludo entre amigos que habían compartido el milagre más grande de sus vidas. Eduardo levantó la mano en respuesta. Buenos días, mis amigos. Gracias por cambiar mi vida. El Centro de Conservación. Diego había salvado ya más de 400 primates. Pero Eduardo sabía la verdad. Él había sido el primer ser salvado en ese lugar. 2 años después, Ceremonia Internacional de Conservación, Nairobi. Eduardo subió al podium para recibir el Premio Mundial de Conservación de Primates ante un auditorio de 2.000 personas de 80 países que aplaudían de pie. Hace 4 años, comenzó su discurso con voz serena pero emocionada. Yo era un empresario que medía el éxito en millones de dólares. Hoy lo mido en vidas salvadas. La pantalla gigante mostró un video del Centro Diego. Más de 600 primates rescatados, 15 especies removidas de la lista de extinción crítica, 300 bebés nacidos en el programa de reproducción asistida. Pero el verdadero héroe de esta historia no soy yo, continuó Eduardo mirando hacia la primera fila, donde Dr. Kenyatta estaba sentado con lágrimas en los ojos. Es una familia de gorilas que me enseñó que amar significa luchar hasta el final por quien necesita ayuda. La audiencia se emocionó cuando Eduardo mostró la foto de la familia gorila original. El padre imponente, la madre cariñosa y el bebé, ahora un joven adulto de 3 años, jugando libre en la selva. Perdí un hijo llamado Diego hace 6 años. Pensé que eso era el final de mi historia como padre. Pero descubrí que puedo ser papá de miles de animales que necesitan una segunda oportunidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Eduardo levantó el trofeo, pero dedicó la victoria a todos los padres, humanos y animales, que nunca se rinden en la lucha por sus hijos. Después de la ceremonia, regresó al Gabón. En el aeropuerto de Libreville, recibió una llamada inesperada. «Señor Eduardo», una voz tímida de niña mexicana. «Soy María, tengo 8 años. Mi maestra nos contó su historia». «Hola María, ¿en qué puedo ayudarte?» «Mi papá murió el año pasado. Mi mamá dice que usted perdió a su hijo, pero siguió ayudando a otros niños, aunque fueran animales. ¿Puedo visitar su centro algún día?» Eduardo sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Por supuesto, pequeña. Cuando quieras. Aquí todos los niños, humanos y animales, son bienvenidos». Al llegar a casa esa noche, encontró a la familia gorila esperándolo en la terraza, como siempre hacían. El joven que una vez había salvado, corrió hacia él con curiosidad. Eduardo se arrodilló y extendió la mano. El gorila juvenil la tocó suavemente, el mismo gesto que su padre había hecho años atrás. «Hola, amigo», susurró Eduardo. «Gracias por salvarme el corazón». En ese momento comprendió la verdad más profunda. Había salvado la vida del bebé gorila, pero ellos habían salvado su alma. El hombre que había perdido un hijo en México encontró una familia entera en África. Y descubrió que el amor verdadero no conoce especies ni fronteras. ¿Qué opinan de la transformación de este empresario millonario? ¿Creen que merecía esta segunda oportunidad después de priorizar el dinero sobre la familia? Comenten sus opiniones y suscríbanse al canal para más historias increíbles de personas transformadas por milagros imposibles. Nos vemos en el próximo vídeo que ya va a comenzar.